Bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy vamos a meternos con una pregunta que, bueno, parece sencilla, pero tiene su vuelta en medicina. ¿Qué hace, pero exactamente, un médico internista? O sea, ¿cuál es su rol? Y sobre todo, ¿cómo cambia su formación en distintas partes del mundo? Y para eso tenemos material súper interesante hoy. Por un lado, un estudio que le echó un ojo a cómo se forman los internistas en, agárrate, 79 países. Una locura, la diversidad que encontraron. 79, wow. Sí. Y por otro lado, tenemos otra investigación que mira cómo los internistas de hoy usan, o bueno, a veces no usan, las herramientas digitales. Piensa en redes sociales y demás para mantenerse al día. ¿Qué falta hace? Porque el conocimiento vuela. Perfecto. Entonces, la misión de hoy es como doble, ¿no? Primero, entender bien qué onda con ser internista. Desde dónde salió el término hasta esas diferencias gigantes en cómo se preparan globalmente. Exacta. Y segundo, ver cómo estos profesionales, bueno, le hacen frente al desafío de actualizarse todo el tiempo en esta era digital. Ok, a ver, vamos a desmenuzar esto. Dale. Empecemos por el principio, si te parece. El término medicina interna siempre me sonó un poco, no sé, abstracto. ¿De dónde viene? Es una muy buena pregunta, porque el origen ya nos da pistas. Nació en Alemania, allá por finales del siglo XIX. La idea original era, digamos, separar la medicina que empezaba a usar fuerte las ciencias de laboratorio, microbiología, fisiología, todo eso, de lo que era la cirugía más de meter mano, ¿no? Ah, claro. O sea, para diferenciar lo no quirúrgico, pero con base científica. Eso mismo, el primer libro importante sobre enfermedades internas es de 1880. Y 2 años después, ¡pum!, primer congreso sobre el tema. Querían marcar esa cancha. Entiendo. ¿Y cómo saltó de Alemania al resto del mundo? Bueno, se popularizó bastante rápido en Europa y Norteamérica a principios del siglo XX. Por ejemplo, una revista súper importante, Archives of Internal Medicine, arrancó en Estados Unidos en 1907. Y durante mucho tiempo, los internistas fueron como las estrellas en los hospitales universitarios, en la investigación. La figura central, digamos. Sí, y el concepto también llegó a Asia y África, aunque en África tardó un poco más en armarse programas propios de especialización. Pero mencionaste antes que hoy el término puede ser confuso. ¿Qué pasó con ese rol tan central que tenían? Bueno, aquí es donde la historia da un giro interesante. El gran quiebre fue después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una inversión de dinero brutal en investigación médica, sobre todo en Occidente. Ajá. Y eso, sumado a una explosión de tecnología médica cada vez más compleja. Piensa en endoscopios, imágenes, cateterismos, diálisis, terapia intensiva, de todo. Bueno, inevitablemente hizo que nacieran y crecieran las subespecialidades dentro de la medicina interna. Claro. O sea que cardiología, gastroenterología, neumología, originalmente eran como ramas de la interna. Exactamente, eran parte del paquete del internista. Pero al especializarse tanto, se fragmentó. Y la consecuencia directa fue que el título especialista en medicina interna empezó a significar cosas muy distintas según donde estuvieras. Entiendo. Hoy, bajo ese mismo nombre, internista, te encuentras con profesionales que hicieron caminos formativos súper diferentes. Y ahí está gran parte de la confusión actual. Y eso nos lleva de lleno al primer estudio que mencionaste, el de Freire y compañía, que mapeó justamente esa diversidad en 79 países. ¿Qué encontraron? ¿Hay como patrones principales en cómo se forma un internista general? Sí. Identificaron 2 modelos principales, casi como 2 filosofías de formación. El primero lo llaman de formación básica. Suena, bueno, como dice, básico. ¿De qué va? Se caracteriza por una residencia más bien corta para ser internista. Generalmente 3 o 4 años, pero ojo, que en algunos lados como Kazajistán o Rusia puede ser tan corto como 2 años. 2 años. ¿Sí? Es un modelo bastante parecido al de Estados Unidos, por ejemplo. ¡Wow! Eso contrasta muchísimo con el otro modelo que encontraron, el de formación avanzada, ¿no? Totalmente. Ahí hablamos de una inversión de tiempo mucho mayor. Lo normal son 5 o 6 años y a veces hasta 7 años de formación específica en medicina interna. 7 años. Este enfoque es mucho más europeo. De hecho, la Unión Europea tiene una directiva que pide un mínimo de 5 años para esta especialidad.
Una diferencia tan grande de tiempo, de 2 o 3 años contra 5 a 7, me imagino que se tiene que notar mucho en cómo trabajan estos médicos día a día. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Absolutamente. Las diferencias son enormes. Mira, en el modelo de Estados Unidos, el de formación básica, una parte súper importante del entrenamiento, el estudio menciona un 28% en un programa de California, es ambulatoria, o sea, en consultorios externos. Ajá, Por eso, muchos internistas allá terminan funcionando como médicos de cabecera para adultos, atención primaria, o se dedican casi solo a pacientes internados, lo que llaman hospitalistas. entiendo. Un enfoque más en lo general o en el hospital agudo. ¿Y el internista del modelo europeo, el de 5 o más años, cómo es su perfil? Es marcadamente distinto. La formación avanzada europea es mucho más de rotar por todas las grandes especialidades médicas, pero a fondo, y le dediquen mucho tiempo a desarrollar un conocimiento transversal integrador, ¿Integrador en qué sentido? en el sentido de poder conectar los puntos. Suelen trabajar mucho en hospitales, sí, viendo pacientes agudos, supervisando consultas, pero su rol clave, y cada vez más importante con la gente viviendo más años, es manejar la complejidad. ¿Complejidad cómo? Pacientes con múltiples enfermedades crónicas, lo que llamamos pluripatología, o condiciones raras, cuadros de diagnóstico difícil que afectan varios órganos. Ese tipo de paciente que necesita a alguien con una visión global del cuerpo y la enfermedad. Vale, eso aclara bastante la diferencia para el internista general. Pero dijiste que la cosa se complica más si miramos cómo se forman los subespecialistas, cardiólogos, nefrólogos, etcétera, en relación con la interna. Porque ahí también hay modelos distintos, ¿no? Exacto. El estudio identifica como 3 caminos principales para llegar a ser, por decir algo, cardiólogo, y cuánta medicina interna general llevan en la mochila. A ver, el primero, formación dual. ¿Cómo es eso? Aquí, el médico se forma al mismo tiempo en medicina interna general y en su subespecialidad. Es un camino largo, de 5 a 8 años, pero al final sale con doble título. Es internista y subespecialista certificado. Entiendo, una formación súper completa en ambos frentes. Luego está la formación troncal o core training. Este es el modelo más común en el mundo. Primero haces un bloque de medicina interna general, lo típico son 2 o 3 años, la residencia, en Estados Unidos, por ejemplo. Y después te metes de lleno en la subespecialidad, el fellowship, que suelen ser otros 2 o 3 años. Ok, una base de interna y luego la especialización. ¿Y el tercer modelo? La formación separada. Este es el que tiene menos de interna general. La formación se centra casi desde el principio y muy fuerte en la subespecialidad que elegiste. Dura unos 3 o 4 años en total. Y el tiempo que le dedican específicamente a rotar o formarse en medicina interna general es mínimo, a veces menos de un año. Menos de un año de interna. Suena a que un subespecialista que se forma así puede perder rápido la visión más amplia, ¿no? ¿Qué consecuencias generales tienen estos 3 modelos? Precisamente. Esa es una consecuencia clave. En los países donde domina el modelo de formación troncal corta o el de formación separada, la medicina interna general como que se queda con una identidad muy propia, bien separada de las subespecialidades. Los subespecialistas son capos en lo suyo, pero tienen poca formación generalista reciente. Y entonces, ¿qué hacen los internistas puros en esos países? Los que terminan la formación general, sea básica o avanzada, pero no siguen una subespecialidad de las clásicas. Pues fíjate que a menudo estos internistas puros se vuelven los expertos en esas áreas que quedan como en el medio, un poco huérfanas entre las subespecialidades más definidas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Hablamos del manejo complejo de enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes sistémicas, la enfermedad tromboembólica venosa o el cuidado de pacientes súper complejos con 1000 cosas a la vez. Son áreas que necesitan sí o sí esa visión integradora que quizá un subespecialista muy enfocado ya no tiene tan fresca. Esto realmente destaca lo importante que es valorar y, proteger esa formación avanzada y transversal del internista, sobre todo para los problemas médicos de hoy. Totalmente. Los autores del estudio de Freire lo remarcan mucho. Esta figura del internista con visión amplia es crucial. Hay que protegerla y fomentarla.
Son los únicos que están realmente preparados para enfrentar bien problemas crecientes como las enfermedades multisistémicas, las raras o el paciente crónico con múltiples patologías. Incluso llegan a cuestionar el nombre internista general, ¿verdad? Como que le queda chico. Sí, argumentan que llamarlos generales puede confundir con los médicos de familia, que tienen otra formación, y sobre todo como que subestima lo complejo de su entrenamiento, especialmente en los modelos largos de 5 años o más. ¿Y qué proponen? Sugieren que términos como medicina interna avanzada o medicina interna transversal quizás serían más justos y descriptivos, al menos para los que hicieron la formación larga. Entonces, resumiendo esta parte, la diversidad de modelos no es mala en sí misma, es una adaptación local. Pero la clave es saber que existe. Modelo único que sea el mejor. Cada sistema responde a su historia, sus recursos, las necesidades de su gente. Pero es vital que todos, médicos, pacientes, sistemas de salud, seamos conscientes de estas diferencias para no tener expectativas equivocadas sobre qué puede hacer un internista según dónde se formó o dónde está trabajando. Fascinante ver cómo cambia la base. Pero bueno, más allá de la formación inicial, todos los médicos hoy tienen un desafío gigante y común: mantenerse al día. He escuchado cifras que asustan sobre lo rápido que avanza el conocimiento médico. Así es. La cifra que se maneja es que el volumen de conocimiento médico se duplica cada 73 días. Es una locura pensarlo. Cada 73 días. Imposible seguir ese ritmo. Es un reto enorme. Y esto nos conecta perfecto con el segundo estudio, el de Buyan y su equipo, que se puso a ver cómo los internistas están usando, o bueno, no usando tanto las herramientas digitales, sobre todo las redes sociales, lo que a veces llaman #some por social media, para intentar navegar este mar de información. ¿Y qué encontraron? ¿Están los internistas a full con lo digital para aprender y conectar? Pues los resultados son como con luces y sombras. Por un lado, sí hay bastante conciencia del potencial. Casi el 89% de los internistas que encuestaron conocía la terminología básica de redes sociales. Ok, saben de qué se habla. Y un 62% sabía que se pueden usar para desarrollo profesional, para impulsar la carrera académica. O sea, la idea está. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Saber que algo sirve no significa que lo uses. Exactamente ahí está el punto. El uso profesional activo era sorprendentemente bajo. Menos de la mitad había usado redes sociales, ni siquiera para cosas personales, la semana anterior a la encuesta. Menos de la mitad. Sí. Y solo un 19% tenía perfiles profesionales activos. Y quizá lo más fuerte, solo un 12% se sentía realmente capaz de buscar y filtrar buen contenido médico en redes. Y apenas un 18% las usaba para hacer contactos profesionales o colaborar. Es una brecha enorme entre saber que existe y usarlo para el trabajo. ¿Por qué? ¿Qué dice el estudio sobre esta desconexión? Esa es la pregunta del millón que el estudio intenta responder. Y el factor número 1 que salta es la desconfianza. Una preocupación muy grande por la privacidad. ¿La privacidad? Tiene sentido. Casi 7 de cada 10, un 68.9%, dijo que no se sentía cómodo usando redes sociales de forma que protegiera bien su propia privacidad y, clave, la confidencialidad de sus pacientes. Claro, manejar información de pacientes en redes es delicado. ¿Esta preocupación es igual para todos? Parece que no. Era mucho más marcada en los médicos de mayor edad y los que tenían más años trabajando. Otros factores que influyen parecen ser: sentir que no tienen las habilidades digitales para usarlas bien y de forma segura, y quizá estar un poco más alejados de hospitales universitarios o centros académicos, donde a veces se impulsa más el uso profesional de estas herramientas. Es entendible la precaución, pero al mismo tiempo se debe estar perdiendo un potencial enorme, ¿no? ¿Qué beneficios concretos podrían ofrecer estas herramientas a los internistas según el estudio? Sin duda, el potencial es gigante. El estudio lo detalla bien. Plataformas como Twitter, por ejemplo, permiten hacer microblogging o los famosos tutorials, que son como mini clases en hilos de tweets. Ideal para aprender algo rápido cuando tienes poco tiempo. Y los podcasts médicos, que están por todos lados ahora. También. Se han vuelto una fuente súper importante de contenido educativo. Algunos hasta te dan créditos de educación médica continua, los CME, que necesitas para mantener la licencia en muchos lugares.
Claro. Y ni hablar de los congresos médicos. Ahora todos usan un hashtag y puedes seguir las discusiones, ver los resultados que presentan casi en vivo, aunque estés al otro lado del mundo. Y más allá de aprender contenido médico puro y duro, ¿qué otros usos profesionales destacaban? Muchísimos. Conectar con colegas de cualquier parte, romper barreras, compartir artículos científicos y ver qué impacto tienen con métricas nuevas como Altmetrics, que miden menciones en redes, blogs. Interesante eso de Admetrics. Sí, sirven también para impulsar tu carrera académica, para buscar residentes o fellows si estás en un programa de formación. Y algo muy importante, para abogar por causas de salud. Desde diversidad en medicina, seguridad del paciente, salud mental de los médicos, hasta campañas de salud pública. O sea, un abanico de posibilidades. Pero lo curioso es que, aunque no las usen mucho profesionalmente, los médicos sí ven que todo este valor existe. Sí, y ese es un punto clave. A pesar de que no participan tanto activamente, sí reconocen el valor. Más del 57% cree que las redes ayudan a conseguir información médica actualizada. Casi el 58% piensa que pueden ayudar a cuidar mejor a los pacientes. Y más del 60% considera que, si se usan bien, pueden mejorar la calidad de la atención. Eso suena a que si se resolvieran esas barreras de privacidad y de no sé cómo usarlo bien, podría haber interés en aprender. Totalmente. De hecho, casi el 30% dijo directamente que le interesaría recibir formación específica, tipo CME, sobre cómo usar las redes sociales de forma profesional y segura en medicina. Ah, mira vos. Hay demanda entonces. Sí, y otro 27% se mostró neutral, o sea, no cerrado a la idea. Esto marca clarito que hay una necesidad y una oportunidad para crear programas educativos que enseñen a navegar esto de forma eficiente, ética y sobre todo segura. ¿Y ya hay cosas así? ¿Iniciativas para enseñarles a usar estas herramientas? Sí, por suerte están surgiendo. El estudio menciona ejemplos como la red de redes sociales de la Clínica Mayo, Mayo Clinic Social Media Network, que es como un referente y da cursos y recursos. También hay becas o fellowships específicos en salud digital que algunas sociedades médicas están ofreciendo. Y en las universidades empiezan a aparecer posgrados en comunicación digital en salud. Suena bien. Es que este tipo de formación es crucial, sobre todo para conectar a los médicos que no están en los grandes centros académicos. Piensa en los que tienen su consultorio privado o trabajan en zonas rurales, con la información más nueva y con otros colegas. Pero me imagino que parte de esa formación tiene que ser una advertencia gigante sobre los riesgos, ¿no? Fundamental. La misma facilidad con que corre la buena información en redes, lamentablemente, aplica para la desinformación o la información de mala calidad. Es vital, pero vital, que cualquier médico desarrolle un escepticismo sano y sepa cómo verificar lo que lee y, sobre todo, lo que comparte. Pensar 2 veces antes de darle RT a algo. Totalmente de acuerdo. Bueno, hemos recorrido bastante, desde la historia del internista hasta sus desafíos digitales hoy. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Cuáles son las ideas fuerzas sobre el médico internista? Yo creo que la conclusión principal es que el internista es una figura clave, multifacética en la medicina de hoy, pero que su definición exacta y, más aún, su formación cambian un montón según el país. Una variabilidad enorme. Enorme. Y no es por capricho, es una adaptación a las necesidades de salud locales, a la historia de cada sistema, a cómo evolucionó la medicina ahí. Vimos que conviven modelos de formación más básicos, a veces enfocados en ser médico de cabecera o en el hospital general, con otros modelos mucho más largos, avanzados, transversales, pensados justamente para manejar la complejidad creciente de los pacientes. Y en medio de esa diversidad, todos, sin importar cómo se formaron al principio, comparten ese desafío tremendo de mantenerse al día en un campo donde el conocimiento vuela. Exactamente. Y ahí es donde las herramientas digitales y las redes sociales en especial son como un arma de doble filo. Tienen un potencial gigante para aprender, conectar, difundir conocimiento rápido. Pero al mismo tiempo generan esas preocupaciones válidas y muy extendidas sobre la privacidad, la ética, y además exigen aprender habilidades digitales nuevas para usarlas bien y sin riesgos. Hay una brecha clara entre lo que se ve que podrían hacer y lo que se hace, y eso necesita que nos pongamos las pilas con educación específica y guías claras, urgente. Y para cerrar, si te parece una reflexión para que nos quede picando,
Vimos esta variabilidad global tan grande en cómo se forma un internista. Ahora, ¿cómo creen que eso podría impactar en la colaboración médica entre países cuando hay un caso difícil? ¿O cómo deberíamos leer los resultados de estudios hechos en varios países, sabiendo que los internistas que participaron quizás tenían competencias muy diferentes? Buenas preguntas. Y pensando en lo digital, ¿cómo hacemos para que estas herramientas sean de verdad puentes que achiquen las diferencias de conocimiento de forma segura y para todos, en vez de que terminen creando nuevas brechas por quién tiene acceso, quién sabe usarlas o quién simplemente se anima a meterse? Son preguntas abiertas, claro, pero me parece que son cruciales para pensar el futuro de la medicina interna en el mundo.